Hoy tenemos a nuestro amigo Miguel Arturo Valle Peláez, nuestro invitado. Él también en esta gira se ha sumado y él nos va a hablar sobre lo que es inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente también es parte del programa de MVP, así como yo, que trabajamos con productos y sobre tecnologías Microsoft. Entonces, bienvenido, qué gusto tenerte. Bien, Iván, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te deseo muchos éxitos por esta gira que estás organizando. Pues veo que grandes speakers, grandes MVPs se han sumado a este grandioso evento. También vi que el inicio lo hizo Glauter, pues nuestra persona que es responsable de nosotros. Sí, Y pues el muy líder. feliz de poder compartir en esta oportunidad un poquito de aplicaciones de inteligencia artificial y Ok, sobre todo el Machine Learning en SQL Server 2019. ok, listo. Entonces, cuando gustes, pasamos a tu presentación. ¿Me avisas para pasar a tu presentación? Ya, Puedes compartir. espera. Muy Me bien. avisas para compartir tu escritorio. Ahora sí, escritorio. Y listo. Ahora sí. A ver si puedes maximizar. Ya, listo. Ahora sí, estamos bien. Ojo que ¿Sí el se aprecia, video no se no? está viendo. Tu video no se ve. Digo, ¿se aprecia la diapositiva? Sí, la diapositiva sí. Tu video sí no se ve. Solamente se ve No, no hay la letra de problema. tu nombre. Ah, Ajá, vale. quiero poner la diapositiva, sí. Ya, listo. Empezamos. Muy bien. Ya, listo. Nuevamente, muy buenas tardes. Pues en esta oportunidad, darle las gracias a Iván Martínez por la invitación. Es la segunda vez que participo. Sí, Para mí así es un es. honor estar en esta cuarta gira, pues con grandes speakers, grandes amigos, grandes MVPs. Cada uno de ellos, pues, especialista en su tema. Así Y es. bien, hoy día voy a contarles un poquito sobre el tema de la inteligencia artificial, algunas aplicaciones, algunas experiencias propias, sobre algunos proyectos que he venido trabajando desde el lado de investigación en la universidad. Y bien, su despliegue también del aprendizaje automático o Machine Learning en SQL Server 2019. Pues quien les habla es Miguel Valle. Miguel Valle ya tiene más o menos trabajando en comunidades académicas más o menos cerca de 15 años, contribuyendo siempre a nivel local, nacional e internacional. Pues se me ha reconocido como Microsoft MVP en inteligencia artificial, este es mi segundo año. Pues también soy parte del equipo del SQL Paz para Perú, en este caso en la ciudad de Chimbote. Tengo un rol como director del Colegio de Ingenieros de Chimbote en el tema del IEPI, que es el Instituto de la Calidad para todas las ingenierías. También soy director general de un instituto, pues tengo maestrías en gerencia de operaciones y logística, en sistemas de información, un máster en liderazgo gerencial y me he especializado en temas como Machine Learning, inteligencia de negocios, en el tema de proyectos, en el tema de auditorías, en computación distribuido. Y bien, ya es bastante tiempo lo que, bueno, tengo como experiencia en arquitecturas de tecnologías Microsoft. Y como catedrático ya tengo 13 años. Muy bien, bastante se está hablando de inteligencia artificial hoy en día y esto nos permite a nosotros construir diversas soluciones que de una u otra manera pues puedan mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo a nivel de ciertos problemas, llámese problemas desde el lado de la educación, desde el lado del tema comercial, desde el lado de la salud, desde el lado de la agricultura y desde muchos campos en realidad. Pero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Tiene que ver mucho con el tema de algoritmos, con el tema de programación y lógicamente con el enfoque que le vamos a dar. Dentro de este enfoque es muy importante contar con información. Hoy en día se habla bastante de lo que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una división de la inteligencia artificial que se denomina Machine Learning. Esta información, porque se necesita información, la estamos obteniendo de muchas fuentes hoy en día, ¿no? Tenemos fuentes de bases de datos relacionales, no relacionales, de microservicios, de Excel y de bastantes repositorios de datos. El tema es tener muy en claro qué es lo que se va a hacer con un proyecto, ¿no? Tener un enfoque. Y dentro de ese enfoque
quiero partir primero de algunas experiencias con las cuales yo empecé a trabajar en inteligencia artificial. Yo empecé trabajando en el 2011, más o menos, en un proyecto para niños con problemas de discapacidad motriz. Armamos un equipo de investigación. En este equipo de investigación, pues, conformado por 5 personas, es, ah, es- teníamos que interactuar con personas, digamos, con médicos, con fisioterapeutas, lógicamente con pacientes, que en este caso eran niños, y pues en el camino vas adquiriendo información, vas planificando mucho el tema de lo que tienes que hacer, qué es lo que necesitas. Este proyecto fue muy interesante porque lo hicimos a través de Kinect. Kinect, un sensor de movimiento, el cual permite capturar como tal el movimiento. Me llamó la atención la primera vez que vi un video y dije, pues, oye, esto puede programarse porque ya venía con código fuente de C Sharp. Y pues me llamó la atención bastante el saber que se podían desarrollar con esto diferentes escenarios. Y pues nace la curiosidad, nace el tema de ver justamente desarrollar un juego. Y ustedes saben que los niños se deben curar técnicamente jugando o entreteniéndose, ¿no? Porque eso es lo que ellos entienden del mundo cuando son muy pequeños. Entonces nosotros, el equipo, eh, tuvo que reconocer lógicamente pues el lenguaje C Sharp. Bueno, yo ya lo conocía desde la versión, inclusive desde antes de que saliera en la versión 2001, oficialmente en la versión 2003, y así pues cada año, ¿no? Actualizándome. Y pues te das cuenta la importancia de la matemática y la física, ¿no? Porque tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres hacer. Como ustedes ven acá hay un tema de desplazamiento de objetos, donde vamos a trabajar el tema de las manos, la parte motriz del cuerpo, sobre todo el tema de los brazos, los hombros, y el desplazar un objeto de un punto al otro para una persona que está bien es muy sencilla, ¿no? Pero para niños que tienen problemas, y lógicamente con la asesoría de fisioterapeutas y médicos, vamos a ir por manejo de tiempo, por un tema de control estadístico, por un tema pues, de algoritmos de regresión. Y basado en ese concepto, nosotros identificamos, pues, ¿no? Temas como ecuaciones de la recta, fenómenos basados en temas de física, como el efecto magnético para el desplazamiento de un punto al otro. Y todo eso, pues, de una u otra manera, reconocer la importancia del código, del lenguaje, el uso de las clases, el uso de los objetos, de las librerías que contenía Kinect, porque se tenía que instalar un framework. O sea, si bien es cierto, por un lado Visual Studio, con lógicamente sus lenguajes de programación, por otro lado el framework de Kinect, y sobre ese framework, pues, hacer el código de desarrollo de C Sharp. Nos tomó más o menos unos 7 meses poder desarrollar este proyecto. Más o menos aplicamos cerca de 4 meses de prueba y un año después ganamos una investigación. Este proyecto tenemos quien les habla fue el artífice en cuanto a la arquitectura y el desarrollo del proyecto. Entonces, los proyectos nacen a raíz de que uno tiene curiosidad. Y eso es importante siempre en lo que estamos haciendo, construyendo, ¿no? Darles mejores soluciones a nuestro entorno. Este proyecto nació así. Y como tal, pues empezamos también a relacionarlo con conceptos de nivel estadístico, ¿no? Y en el despliegue de la nube veíamos como potencia Azure, y pues este proyecto escala sin ningún problema hasta el tema del Azure Machine Learning. Muy bien, pero acá estoy que lo muestro todavía en modo de escritorio, en modo proyecto en su primera versión. Bien, entonces, si el aprendizaje automático es tan importante, tenemos que entender 3 cosas simples, como lo que es aprendizaje, perdón, tenemos que diversificar qué es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, ¿no? Dentro del supervisado vamos a ver lo que es clasificación y regresión. Pues en unos minutos vamos a trabajar con Machine Learning en SQL Server y vamos a desarrollar un modelo
para que aplique netamente clasificación. Como ustedes están viendo aquí, la clasificación para este ejemplo consiste en estratificar, por ejemplo, de personas en cuanto a su peso y su altura, quiénes serían niños y quiénes serían adultos. Podríamos poner también, por ejemplo, en una canaleta, ¿no? Por ejemplo, ciertas frutas, y si nosotros aplicamos la clasificación, decirle, por ejemplo, qué frutas queremos que se seleccionen de repente para un mercado en específico, ¿no? Y qué otras frutas pueden ser descartadas. Lo mismo podría aplicarse a la pesca y lo mismo podría aplicarse a un sinnúmero de ejemplos. La regresión es otro modelo muy interesante que tiene que ver con cuánto de este modelo se acerca mucho al factor, a la variable principal, ¿no? Que tiene que ver entre el beneficio y la inversión, ¿no? Lógicamente, los que se acerquen mejor al flujo de inversión podrían ser mejores clientes. Por ejemplo, esto podríamos aplicarlo a la banca, ¿no? Donde ver, pues, quiénes son nuestros clientes técnicamente más rentables o más puntuales, ¿no? Para ver tasa de morosidad, tasa de deserción. Entonces, esto es el aprendizaje cuando se tiene información. Ya cuando no se tiene mucha información, podríamos aplicar lo que es la clusterización o el agrupamiento o la agrupación, ¿no? Entonces, es tener muy en claro el modelo de inteligencia artificial, repito, para luego aplicar los algoritmos en función a las fuentes de información, siempre va a ser un factor muy importante. Bueno, dentro de las experiencias también, pues, de trabajar con imágenes y hacer el tema de procesamiento de imágenes y señales digitales, construimos una solución para la división policial aquí en mi ciudad. Le dimos como, bueno, le dimos como obsequio a raíz de esta investigación que hicimos, que nos tomó un año, el poder procesar información para personas que tienen procesos legales o judiciales. Si bien es cierto, el proyecto ha quedado como prototipo, aún siento que se puede escalar mucho más, ¿no? Recuerden que esto lo hicimos y se quedó netamente para un año y el objetivo fue netamente hacerlo por el lado social, no el lado comercial. Y dentro de este contexto, más adelante el proyecto ya lo aplicamos usando F# y pues nos permite, a partir de ciertos, digamos, de ciertos algoritmos que aplicamos, el reconocer a las personas que tienen un proceso, digamos, de denuncia, ¿no? O sea, ustedes saben que dentro de las ciudades están las cámaras del entorno municipal, en ciertos puntos, lógicamente no en todas las ciudades, y tranquilamente, pues si este modelo se escala, podríamos saber qué persona está técnicamente en una ciudad en otra, ¿no? Que tenga una denuncia, porque hace el comparativo. Lógicamente hay niveles de error, ¿no? Que más o menos oscilaban cerca del 0,18%, ¿no? Pero es un proyecto muy bueno. Otras experiencias también fue trabajar con lo que era minería de texto. Este proyecto nace con la idea de poder mejorar el tema de lo que es las entrevistas psicológicas, ¿no? Pero claro, ese fue el objetivo final. El proyecto nace como tratar información de lo que los usuarios pueden publicar dentro de Twitter. Y pues ustedes saben que las personas escriben muchas cosas, algunas cosas lo escriben bien, otras cosas lo escriben mal, ¿no? Cambian una letra por otra, cambian una frase por otra. Entonces, por un lado, traer la información de Twitter, almacenarlo en un gestor de datos, como en este caso lo hicimos en SQL Server, y por otro lado, crear un modelo de conocimiento para estratificar verbos, porque los verbos nos permiten a nosotros tener en claro qué es la parte de la emoción. Pero para clasificar tenemos que subdividirlo tanto en sustantivos como en el tema de frases y darles un peso. A partir de esto usamos algoritmos de clasificación y dentro de eso obtuvimos un resultado muy interesante para la búsqueda comparativa de información. Algo adicional al proyecto es que tuvimos que desarrollar funciones para determinar exactamente el tema de la gramática y poder así clasificar lo que los usuarios técnicamente van escribiendo en un tiempo, porque esto lo que permite es traer la información en una parte del tiempo. Las personas emocionalmente, o nosotros emocionalmente, pues durante todo este tiempo,
tenemos ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de alegría, y yo puedo mapear a una persona durante todo el tiempo que ha publicado o durante el tiempo que yo quiero hacer el análisis, ¿no? Y como les decía, si clasifico a la persona, podría ver su nivel emocional en el tiempo o durante el tiempo que quiera conocer. ¿Para qué podría aplicarlo esto? Como les decía, podríamos usarlo a nivel psicológico, porque en una entrevista, pues yo lanzo la contratación para ciertos puestos de trabajo y se presentan varias personas. Y muchas de esas personas, muy aparte de sus currículums, porque va a haber un proceso de filtros, digamos, ¿no? Primero las entrevistas, tal vez, o primero los exámenes psicológicos, psicotécnicos, de habilidades. Y bueno, cuando llegan a la entrevista, pues alguna de esas personas sale el patrón que tienen, ¿no? Sale si son pues agresivos, sale si son nocivos, sale si son alegres, sale si les gusta trabajar en equipo, ¿no? Entonces, por ahí tuvo el objetivo de este proyecto. Entonces, nosotros hicimos este tema de comparación entre lo que eran las frases bases, los algoritmos de concatenación, de regresión y la fuente de información con el tema del Twitter, y nos permitió conocer básicamente el comportamiento de una persona en el tiempo. El proyecto al comienzo se estuvo aplicando también para Facebook, pero recuerdo que ese tiempo Facebook a los meses se bloqueó el API y ya no se pudo trabajar. Claro, hoy en día también es un proyecto que ha quedado desarrollado de esa manera y siento que se puede escalar aún mucho más. Algo muy importante a la hora de construir proyectos o soluciones, todas de tipo tecnológica, ya sea en inteligencia artificial, ya sea en el trabajo de datos, ya sea en el tema de web o aplicaciones móviles, siempre tiene que tener una naturaleza en cuanto a la gestión de un proyecto, ¿no? Si bien es cierto, tenemos metodologías robustas y metodologías ágiles, para mí esta metodología es muy importante, para mí sería parte de mi core personal, ¿no? A la hora de construir soluciones, porque me permite a mí tener muy en claro tanto, digamos, a mi equipo como a los clientes, lo que es el factor de la integración, de qué tamaño va a ser el proyecto, cuál va a ser el flujo de tareas que se tienen que controlar y mapear, cómo es el tema del costo de un proyecto, ¿no? En todas sus actividades. También se contemplan los costos de calidad y costos de riesgo. Es muy importante tener las herramientas de calidad, el equipo ideal, ¿no? Para un proyecto, es importante. Todo proyecto siempre fracasa por los niveles de comunicación que puedan tener. Lo que vemos aquí es un factor de la comunicación como tal, donde todos los actores tienen muy en claro qué es lo que van a hacer, cómo se van a comunicar, cuál va a ser el medio, cuál va a ser el protagonismo que cada uno va a tener y cuál es el nivel de empoderamiento, por ejemplo, ¿no? El riesgo es un factor. Mucho se aplica en esta metodología del PMBOK en su versión 6, lo que son elementos de riesgos y los factores que aplican como respuesta al riesgo, ¿no? También el tema de la adquisición es muy importante, así como los interesados en cada uno de sus 5 fases, como son el inicio, la planificación, la ejecución, el control y cierre. No solo veamos los proyectos desde el lado tecnológico y de la arquitectura, sino también veamos desde el lado gerencial. Por eso quise poner esta diapositiva aquí, porque es un factor muy importante. Muy bien, entonces todos los proyectos de una u otra manera se van desarrollando y se van midiendo a través de los KPIs o los indicadores, ¿no? De gestión. Y uno, cuando va construyendo estas soluciones, tiene que ir mapeando cada uno de estos elementos, ¿no? Por aquí, bueno, yo había creado ya una solución comercial para un producto, digamos, de un sector pesquero, y ver la rentabilidad y quiénes son los clientes que demandan un producto u otro, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo, digamos, era estudiante de la universidad, siempre entendí que la importancia de cada uno de los cursos que lógicamente iba llevando, y algunos cursos te van llamando la atención más que otros, ¿no? Pero entendí que si no se tiene muy en claro la información y no se mapea exactamente,
Entonces no se va a poder construir ningún tipo de solución, ¿no? De escritorio, web, móvil, de inteligencia artificial, del trabajo con sensores o de microservicios, ¿no? Es ahí que, pues, de una u otra manera me apasiono y empiezo a trabajar en mis prácticas y luego, pues, en el tiempo también como DBA en SQL Server, ¿no? Y como tal es una herramienta que le tengo mucho respeto porque me permite trabajar varias fuentes de información, tiene herramientas muy potentes y hoy en día, pues, desde su versión 2007 ya se puede construir soluciones de inteligencia artificial, ¿no? En esta herramienta, en este motor de datos. Es más aún, sabemos que desde su versión 2017 ya puede correr, pues, tanto en Linux y por ahí lo hace mucho más interesante, ¿no? ¿Qué nos permite SQL Server? Nos permite poder nosotros dentro del motor eh, hacer el despliegue del lenguaje R, del lenguaje Python y del lenguaje Java. Y como tal, a través de procedimientos almacenados con la sintaxis de R o de Python, hacer el despliegue de la comunicación entre el lenguaje Python y el lenguaje de datos. Y si yo, repito, voy a usar, por ejemplo, clasificación, regresión o clusterización, habría que tener muy en claro cuál sería el objetivo, ¿no? De lo que voy a construir. Pero en sí, la comunicación con el lenguaje lo es todo. Y como tal, pues, SQL Server, repito, desde su versión 2017 y aún mejorado en el 2019, nos permite construir este tipo de soluciones. Eh, si vamos viendo el tema de lo que es Python, acá más o menos estamos viendo un procedimiento. Hay que activar un script para que el lenguaje perdón, el motor SQL Server nos permita poder lanzar scripts de Python, scripts de R. Por ejemplo, ese script es este de acá, ¿sí? Ejecutar la configuración de la habilitación del script, cambiar el parámetro para que nos permita a nosotros poder codificar Python, Java y R. Particularmente Java no lo he trabajado, así es que no puedo comentar acerca del tema, pero sí puedo comentarles acerca de R y Python, y más aún de Python. Muy bien. ¿Qué más? Acá hay un poco el tema de conocer el lenguaje a través de los procedimientos, porque se trabaja a través de procedimientos dentro de lo que es SQL Server. Dentro del SQL Server o también dentro de esta herramienta que se llama Azure Data Studio, que es una herramienta muy potente, que es lo que vamos a verlo en su momento. Bien, entonces, hay que poner muy en claro cuál es el lenguaje, parte del cuerpo, si va a haber datos de entradas o va a haber el marco del trabajo, así como también los datos de salida. Y vamos haciendo un breve reconocimiento al lenguaje. Por ejemplo, aquí, en este script, estamos viendo la ejecución del lenguaje R. Por ejemplo, no ejecuta un procedimiento externo. El lenguaje, esta es la nomenclatura o la forma, como les decía, así como acá. En este caso, este es Python. La asignación, por ejemplo, de algo tan simple como un valor 1, la asignación como un valor 2, hacer la división y hacer la impresión, en este caso nos daría 0,5, ¿no? Lo mismo para Python. El mismo modelo, miren, procedimiento externo, el lenguaje tipo Python, script, ese es parte del modelo, como dice acá, cuerpo del script de Python. Igual, ¿no? Asigno un valor 1, asigno un valor 2, hago la división, imprimo el resultado y ejecuto. Entonces, y así puedo estar trabajando con diferentes modelos. Ustedes saben que en este caso, pues yo puedo usar diferentes editores. Por ejemplo, acá algo tan simple como la captura, algunos datos por modo consola. Por ejemplo, el tema del if, a diferencia del lenguaje, pues, C Sharp, que vemos el tema de las llaves, o Java, digamos, acá es diferente su sintaxis, ¿no? Un if, el if, else, ¿no?
Por ejemplo, acá vemos un for, ¿no? Que está trabajando con el tema de una matriz, ¿sí? También es el tema de las clases o las funciones dentro de Python. Lo hace muy interesante como lenguaje. ¿Por qué les mostraba esto? Porque esto es el inicio de poder construir los procedimientos. Pero repito, estamos todavía viendo acá parte del lenguaje. Lo que vamos a ver ahora es un poco el tema de los datos. Un poquito ya vamos aquí viendo, por ejemplo, tengo una base de datos en nube que había creado hace un instante. Pues tengo un empleado con los siguientes campos. Por ejemplo, para reconocer el código del empleado, el nombre y el salario, por ejemplo, ¿no? Es algo simple como para hacer un prototipo. ¿Qué quiero hacer? Vamos a aplicarle una consulta tanto desde SQL Server como desde Data Studio, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esto. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles por acá. Tenía preparado esto de los demos. Y ejecuto para que vean el lenguaje Python y su despliegue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Ejecuta el procedimiento, ¿no? El cuerpo de Python. En este caso va a ser un dato de tipo entrada-salida. Vamos a hablar de un for, ¿no? Quiero trabajar con la columna salario. Y estamos creando un campus virtual que no existe, que sería bonus, ¿no? Que es la captura de lo que es el salario por un factor 0,5. Bueno, eso sería una regla de negocio. Puede aplicarse cualquier regla de negocio. Y la salida va a ser toda la consulta con todo el campo, incluyendo el tema del bono, ¿no? Y bien, este es el resultado. Entonces, por lo tanto, el despliegue de este script hecho en Python, esto todavía no es inteligencia artificial, es una consulta simple para ir un poco asimilando el tema del lenguaje, ¿no? Acá está bonus. Este mismo script yo lo puedo, a través de esta herramienta, que es Azure Data Studio, poder crear, ¿no? Digamos, nueva consulta, armar el script y elegir la base de datos con la que voy a trabajar y hacer el despliegue del mismo, ¿no? Entonces tengo los empleados, los nombres, bueno, mi nombre, el nombre de mi hija, el salario y el tema de el bonus, que es un dato calculado. Muy bien. Y así, por ejemplo, acá tengo otros, algo más sencillo, ¿no? Como es un arreglo. Por acá también tengo una matriz. Y bien, este es el lenguaje Python dentro de SQL Server. Vamos a entender ahora el escenario, no el caso. Sí, esto ya lo vimos. Sí, vamos a verlo por acá. Imagínense que estamos nosotros en unas hectáreas, en unas parcelas, en un campo, en un cultivo, y pues estamos trabajando con el tema de las flores o el tema de las plantas, por así decirlo. Y pues en cierta variedad de plantas que son, en este caso, para un segmento comercial, para un segmento de, ¿no? Una casa de flores, digamos. Yo quiero estratificar, por ejemplo, exactamente quiénes de esta variedad que tengo dentro de mis sembríos. O sea, si bien es cierto, podría sembrarlo de manera ordenada, están de una u otra manera, por así decirlo, un poco desordenada, ¿no? Y a través de la clasificación, porque tengo que decirle al modelo, oye, mira, tal planta, para que sea una margarita, tiene el siguiente comportamiento. Para que sea una rosa, el siguiente comportamiento, como que espina, como que el pétalo de tal manera, el sépalo, que es la parte de la hoja en sí, de tal manera, el tallo de tal manera. O sea, tengo que darle conocimiento al modelo. Ese conocimiento, recuerden que puede explotarlo como lenguaje Python eh, o también trabajarlo desde la nube con el tema de Azure o desde diferentes ejemplos con diferentes lenguajes. Entonces, lo que lo estoy diciendo acá, le doy inteligencia al modelo
y le digo que me clasifique netamente productos de tipo margarita, ¿no? Entonces tengo que decirle nuevamente cuál es el sépalo, el tallo, la hoja, la longitud, la distancia, la curvatura y toda esa información. Para esto, esta información, el modelo de datos lo hemos extraído de una universidad muy conocida, donde acá está el repositorio de información. Tenemos varias fuentes de datos, muchas de ellas conocidas y otras técnicamente nuevas. Desde ahí hemos extraído el modelo y hemos construido la siguiente solución. A ver, voy a ir cerrando esto de acá, por ejemplo. Bien, creamos una base de datos que se llama Iris SQL, donde hemos creado dos tablas. La tabla Iris Data, que es esta tabla, ¿sí? Y donde pues estamos obteniendo el sépalo, la longitud, el tamaño, el pétalo y el tipo de especie, ¿no? Especie, pero para este ejemplo voy a trabajar esto. Me voy a enfocar solamente en margaritas de tipo versicolor, setosa y virgínica. Quiero segmentar cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Y para eso viene la clasificación, como el ejemplo que hacía mención en la parte superior entre poner niños y poner de repente personas mayores y decirle cómo es el tema, ¿no? Acá es igual, ¿no? Entonces, para eso necesito estas fuentes de información. Entonces, por un lado vamos a tener iris de tipo setosa, versicolor y virgínica. Y lo que voy a hacer acá estoy construyendo las tablas. Bueno, y luego construyo otra tabla donde voy a almacenar el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el modelo y lo voy a capturar en un tipo de dato bar binary. Bien, lo que hago a continuación es poder importar la información. La información lo voy a importar bajo el siguiente script. Lo que estoy haciendo es importar una función scalar, ¿no? De un conjunto de datos de una fuente de información. Entonces, ¿dónde estoy almacenando el sépalo, el pétalo, la longitud, el tamaño y el tipo de especie? Bien, lo mismo aquí, por ejemplo, aplicado a un lenguaje como R, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, acá tendríamos que ser ya conocedores del lenguaje, pero esto es lo mismo que hace en este caso Python. Por otra parte, aquí hago en sí la inserción de información y luego voy a guardar el modelo de entrenamiento. Voy a importar una librería de tipo Pickle, ¿no? Que nos permite trabajar con funciones de tipo gaussiana, que es la función de tipo regresión, usando algoritmos de tipo Naive-Bayes, ¿no? Muy bien. Acá esta información la guardo dentro de la tabla que es iris modelo. Luego lo que voy a construir es un modelo de predicción. Este modelo de predicción está asociado a los algoritmos de regresión. ¿Y qué nos va a dar este modelo? Nos va a poder clasificar de toda la fuente de información, nos va a sesgar una parte, y lo que vamos a obtener en sí es el poder clasificar 150 predicciones y obtener un resultado analítico para saber, por ejemplo, cuál es la especie que se tiene más dentro de ese campo de cultivo. Muy bien. Es interesante lo que se puede ir construyendo con este lenguaje, Python, y más aún que puedo no solo codificarlo en editores que pueden haber gratuitos o de paga, ¿no? En modo consola, en modo que es de paga, ya sea que también lo pueda construir o desplegar dentro de Azure Data Studio, como ustedes han visto, que es un IDE también poderoso que asociado a SQL Server, pero no es de SQL Server, es otra herramienta. Se asocia a los motores de datos
Y desde el motor SQL Server, desde su versión 2017, ya podemos desplegar este lenguaje tan potente hoy en día que se viene usando para la construcción de soluciones en Big Data. Porque esa es la tendencia. La tendencia es que tenemos muchas fuentes de información relacional y no relacional. Y tenemos, por otro lado, la nube. Y en la nube podemos escalar aún mucho más las fuentes de información usando Azure Machine Learning en su versión gratuita, ¿no? Con Azure Machine Learning Data Studio, o a través del portal en su versión de paga, ¿no? Eh, Se puede explotar mucho las fuentes de información y tener muy en claro siempre cuáles son los algoritmos que se van a usar, tener muy en claro siempre cuáles son los problemas que quieres abordar y la forma, ¿no? Tener muy en claro siempre cuál es el algoritmo, bueno, creo que ya lo dije, la información y sobre todo el problema. Y solo así vamos a poder construir soluciones que permitan escalar y desarrollar proyectos de innovación y generar la transformación que tanto espera de nosotros, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país y el mundo. Por eso los invito a seguir construyendo soluciones de tipo escalable, con arquitectura sólida, tener un equipo de trabajo muy consistente y nada, poder tener la imaginación, digamos, bien grande, ¿no? Para construir este tipo de soluciones. Bien, quiero agradecer una vez más a mi amigo Iván Martínez por este gran trabajo que viene realizando en el bien de la comunidad, en el bien de los que amamos la tecnología, porque recuerden que alguna vez nosotros fuimos novatos y también quisimos aprender, ¿no? Y la información está ahí para poder compartirla. Me voy muy agradecido. Soy Miguel Valle, Microsoft MVP en inteligencia artificial. Este es mi Twitter y bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos, Iván, y que siga la gira y vamos a seguir contribuyendo. Muchas gracias.